Así que los saludo nuevamente a todas, todos y todes. Buenas tardes. Hoy día tenemos nuestra última clase de forma presencial, así que, o forma sincrónica en verdad, porque presencial no estamos. Así que la idea es hoy día ver y responder todas las dudas del último video que le envié, que sé que fue un poquito más largo de los últimos que estaba enviando. Y aparte, ver todas las dificultades que puedan tener en relación a las evaluaciones. Así que eso, y sí me equivoqué con lo de presencial. Entonces los dejo a ustedes. En relación al posmodernismo y el trabajo, dudas, consultas, ¿quedó claro? Ana me dice que sí. Me llega a asustar cuando queda todo claro. Supondré que quedó todo claro porque no hubo ni una pregunta. Recuerden que lo que aparece ahí entra en la última evaluación. Y nada, me han seguido llegando preguntas de la prueba número 4. Me asusta que no me haya llegado ninguna pregunta de la evaluación 5. He de suponer que no la han empezado. A ver, Damaris me levanta la mano. Hola, profe, es que yo con mi grupo teníamos una duda, porque ese video que usted mandó el miércoles tiene que ver con la clase 5, entonces, Como con la clase 5. o sea, perdón, con el trabajo 5. O sea, de la última unidad. Como ha aportado toda la última unidad, está en el trasfondo de la prueba o trabajo final. No Ah, sé ya, si- es que nosotros pensamos que el trabajo 5 era más como del texto, por eso teníamos la duda. O sea, es del texto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el texto no llegan a la parte del Fordismo, posfordismo, por dar un ejemplo. No habla de... No, no logra llegar a, por lo menos el posmodernismo, aunque el texto es relativamente actual, no llega a hacer discusiones con Derrida, Guattari, Deleuze, no sé, Gergen, desde el menos incluir el feminismo como un elemento de análisis del mundo del trabajo. No sé si te puede responder, David. Profe, entonces, como en resumen, la clase sería como un complementario. Sí, Ya, ya, profe, gracias. supongo que están lo suficientemente enajenados a esta altura. A ver, Valentina me dice que supongo bien que no han empezado la quinta. Lo mismo Antonia. Antonia me dice que aún no entiende cómo relacionar la realidad según el construccionismo social y la verosimilitud. Ya. Es que hay tantas, hay varios caminos. Vamos a darte por lo menos dos. A ver, básicamente el construccionismo social plantea que el lenguaje crea realidades. Eso es como el rol performador del lenguaje implica que la realidad se crea a partir del lenguaje.
Por tanto, surgen preguntas tan interesantes y que han abordado varias películas, como la idea de, si yo hablo inglés, ¿pienso igual como que habla alguien que habla castellano? ¿Cuál es la temporalidad en el lenguaje? Y una serie de temas, por ejemplo, ¿cómo construyo la realidad? ¿Piensan de la misma manera personas de Oriente que escriben con símbolos chinos, japoneses, o con uniformes como lo hacían los antiguos sumerios? ¿Entienden la misma forma la temporalidad que, por ejemplo, los occidentales? De la misma manera, la construcción de realidad que se puede hacer a partir del lenguaje, la idea de uso del lenguaje de un Wittgenstein, por ejemplo. A ver, si tú estás en una conversación y empiezan a usar COA, ¿te das cuenta de lo que están diciendo? ¿Logra entender la realidad de la misma manera que las personas que están hablando? La verosimilitud es, en ese sentido, por ejemplo, fíjense bien en la idea del uso del lenguaje y su uso que plantea Wittgenstein, el segundo, porque ahí creo que están las mayores pistas como para poder entender la pregunta de mejor manera. Espero haber logrado responder tu pregunta, Antonia. Me dice que sí. Voy a responderle a Yerko y después te doy la palabra a Valentina. No estás tan perdido, Yerko. Voy a poner un ejemplo. A ver, la abeja eligen ir a tal o cual planta porque ven en ultravioleta, no ven en colores, no ven ni en blanco y negro como los gatos, ni ven en colores como vemos los seres humanos. Ve en ultravioleta y así eligen a qué plantas o no ir. Su movimiento está basado en eso. Los perros construyen todo su mundo desde el olfato. A ver, ¿qué más? Imagínense cómo es ser un pez. El sistema biológico define las posibilidades. De hecho, básicamente los antropólogos plantean que el ser humano no, para que nosotros tengamos un cerebro que consuma más o menos el 20-30% de toda nuestra energía, sangre, proteína, y etcétera, no es solo el crecimiento del cerebro el que nos hizo inteligentes o cognoscentes, sino que el pulgar oponible, la postura erecta, el tipo de dentadura, y que todos esos cambios llegaron a la posibilidad del ser humano actual. Así que no estás perdido con la idea de que la verosimilitud a partir, o sea, nosotros entendemos la realidad de cierta manera, somos capaces de configurarla de cierta manera que no es lo mismo que la que puede configurar otros sistemas biológicos. Espero haber respondido a tu pregunta, Yerko. Y ahora sí, Valentina. Profe, cuando dice que cómo afecta la verosimilitud de la corriente, ahí como que me pierdo un poco porque yo había entendido que era cómo afectaba con la idea de verosimilitud como de la sociedad y las normas impuestas, no como de la misma corriente. Lo entendí mal. Estamos hablando del constructivismo más biológico y, claro, lo más fácil es decirlo en relación a cómo construimos nuestra realidad a partir del ser humano, pero también tiene que ver con las normas sociales. Vamos a plantearlo. Cuando uno se queja del centralismo de Santiago, yo vivo en región, nos quejamos del centralismo de Santiago, se da porque las condiciones de habitabilidad de Santiago permiten generar políticas públicas que son lógicas en Santiago, pero que no son lógicas en el resto del país. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Sename hace varios años atrás, parte de nuestro trabajo era hacer visitas domiciliarias a las casas. Eso puede funcionar en Santiago, donde existe un sistema que los santiaguinos se quejan muchísimo, que se llama Transantiago, pero que para cualquier región sería
un avance de 10 años en relación al transporte público, porque pueden llegar relativamente fácil a cualquier parte de Santiago. Imagínense que en La Ligua, siendo una capital provincial, hay 2 micros de recorrido, o hasta hace 3 años habían solo 2 micros de recorrido, que se dan vuelta por todas las pequeñas villas que tiene La Ligua. ¿Cómo construye este espacio? ¿Cómo logra hacer una visita domiciliaria en transporte público si no tiene acceso? O en La Ligua existe, y no solo en La Ligua, Longotoma, Olmué, Quillota, existen muchos lugares, calle Santa Clara sin número. Y la calle Santa Clara parte en un cerro, parte en la falda de un cerro y termina en la punta del cerro. Por tanto, y eso era, estoy hablando acá en la quinta región. Teníamos compañeros que trabajaban en el Sename de Coyhaique, que en el invierno básicamente nieva. Ya habían niños a los que había que hacerle visita domiciliaria, que vivían en ruralidad, donde no había camino, donde no hay transporte público y la única forma de hacerle la visita domiciliaria era a caballo. Literal, no es chiste, no está ahí. En ese sentido, ¿cómo construyen la posibilidad de políticas públicas locales? ¿Cómo construyes tu realidad, tu encuentro con el medio ambiente, tu forma de pararte frente al otro en esas circunstancias? Y que también tiene que ver con el sistema biológico, muy distinto vivir en una metrópolis que vivir en un pueblito de 200 casas. Entonces, en ese sentido, no estabas tan perdida, Valentina. Profe, que esa no era mi duda. Ya, entonces, Es la que pregunta. yo me refería a que en la pregunta dice que hay que nombrar 3 elementos. Pero me estoy buscando la evaluación. De la concepción de realidad del feminismo y cómo afecta la definición de verosimilitud de esta corriente. Ya, Entonces, yo había entendido que era como los elementos del feminismo afectaban la idea de verosimilitud, pero como en la sociedad, no del mismo feminismo. sí, pues, perfecto. Eso era. Sí. Lo que pasa es que con la redacción me enredo un poco. No, no, o sea, la idea es, a ver, el feminismo plantea voy a irme a la antigüedad, cuando el primero habla del feminismo, las sufragistas, ¿qué están planteando? Un quiebre social, están planteando que no es permitible que el voto sea solo de los hombres, están planteando una nueva forma, un nuevo paradigma de entender la realidad, una realidad donde el 51, 52% de la población, más o menos, sí tiene derecho a elegir sus representantes públicos en las democracias liberales. Cuando Simone de Beauvoir en la segunda ola plantea que una cosa es el sexo y otra es el género, te está haciendo un quiebre, o sea, hay algo biológico, pero hay una construcción social de la realidad. Y el feminismo lo que hace, o lo que ha intentado hacer, y lo ha logrado en alguna medida en varios aspectos, es problematizar, generar como nuevas capas de interpretación de la realidad. O sea, esa idea de no, siempre se ha hecho así, ya no vale. Y le ha ido agregando otra forma de entender. Butler ya que plantea que el problema es nuestro binarismo en el lenguaje, así como en nuestro binarismo para entender las relaciones de género, cuando en verdad son múltiples, variadas, con una serie de posibilidades de transformación y que cuando uno analiza las realidades de ahí, no solo en relación al género, abre un campo gigantesco de riqueza y de reescritura de la realidad. No sé si ahí lo expliqué mejor. Sí, profe, súper claro. Gracias. Perfecto. Javiera Vega me pregunta, en la pregunta 2 del trabajo 5 hace referencia al impacto en la salud o en el desarrollo social de los trabajadores. Sí, eso dice la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta en sí, Javiera, que no puedo entender cuál es la pregunta? No, la verdad era solo para confirmar. Pero gracias. Así, que la idea es, o sea, que las condiciones del trabajo en Chile actual,
¿Cuáles son los efectos que tienen los trabajadores? En salud física, salud mental, en calidad de vida. ¿Por qué la Fundación Sol dice que el sueldo mínimo debiese ser por lo menos 200.000 pesos más alto de lo que de la línea actual? Porque hay que recalcular la línea de la pobreza. Ahí tienen betas desde el tiempo con los hijos, la salud mental, salud física, capacidad de consumo. Tienen una serie de posibilidades para desarrollar esa pregunta. Así que espero que la puedan desarrollar bien. No, no te preocupes. Ana levantó la mano. Por lo menos aparece. Sí, profe. Lo que pasa es que tenía una duda, o sea, como súper general de si es que tiene la o cuándo en verdad va a ser, vamos a saber la nota o la retroalimentación de la prueba anterior. O sea, no con ánimo de decirlo así como presionar lo que la entreguen y verla, solo que nos interesaba como grupo saber si estamos como bien en los conceptos de verdad y realidad, como los desarrollamos en la prueba anterior, si es que en verdad podía estar esa corrección, como antes de la entrega, pero sin ánimos de, de presionar ni nada tampoco en la revisión. ¿Cuánto tengo? Ya. Lo planteo inmediatamente. Me perdí en el tiempo y en el espacio y entiendo por qué se me perdió en el tiempo y en el espacio. En vacaciones, cuando ustedes estuvieron de paro, en mis vacaciones de invierno, a mí se me echó a perder el computador. Y bueno, se me echó a perder el disco duro, lo tuve que cambiar, respaldé harta información, pero no respaldé sus pruebas. Por eso no tenía conciencia que no la había revisado. Ahora que me acabas de decir, sí, pues no le mandaba la tercera nota. ¿O sí? No, no, no se la he enviado. No, para ser más sincero, no la he leído porque se me perdió de la cabeza el tiempo y el espacio que no había revisado las pruebas. Así que parto hoy día. Gracias por recordarme, porque si no, no me hubiese dado cuenta hasta la próxima semana. Intentaré terminarlo durante la semana. No, en verdad se me había perdido. Melissa, ¿Profe? ¿sí? Pero entonces tendríamos que mandarle como la evaluación de nuevo, ¿o cómo? No, no, no está en el mail. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que respaldo cada una semana y, por ejemplo, respaldo de hecho todos los días domingo y a mí el computador se me echó a perder como un día miércoles. De hecho pensé que se me había metido un virus y no, me dijeron que era que murió el disco duro y tuve que cambiarlo. Y claro, entre domingo de haber bajado todos los trabajos y en verdad se me haya ido. Estoy revisando la carpeta que tenía respaldada con las notas y no tengo las notas, no tengo ninguna revisión, nada. Pero en el mail están los trabajos, no se preocupen. Acá. Gracias, me acabas de ahorrar trabajo, porque si no, lo hubiese tenido que hacer 3 evaluaciones al mismo tiempo. Melissa me dice si quiero elimino la evaluación final. Podría poner un 7 nomás, me dice Damaris. No. Pero si la ha ido bien, o sea, los promedios están como entre el 5,5 y el 6. 6,5. ¿Por qué se preocupan tanto? Ay, Javiera, no te preocupes, no he atrevido a pedirme que le entregue antes de las notas finales. Voy a intentarlo porque en verdad se me había borrado el disco duro. Me pasó lo mismo que al computador, se me echó a perder el disco duro, así que se me había olvidado eso. Yerko me plantea
Profe, desde la perspectiva posmoderna, el feminismo se podría señalar que rompe con el patrón hegemónico y construye desde lo subalterno. Sí y no. La típica pregunta de psicólogo. La respuesta es psicólogo. Sí, en que en un momento sí, intentó construir de lo subalterno y después desde el mismo feminismo fue planteándose que si yo planteo que construye desde lo subalterno, me pongo idiomáticamente desde debajo, que supongo soy un subalterno de algo que es superior. Entonces, cuando se empieza a cuestionar la heteronorma, ya no planteo que la heteronorma es algo superior y yo soy un subalterno, sino que la cuestiono por ser injusta y legítima y que podemos construir algo nuevo, donde no haya otro subalterno, sino en un grado de igualdad mayor o de justicia social, o depender al autor o autora que escriba sobre el tema. Entonces, más que desde lo subalterno, es justamente romper con ese eje de poder en que el hombre, por definición histórica, por la construcción de nuestra sociedad, va a estar arriba y la mujer más abajo, y construir desde el reconocimiento de la inferioridad, que fue un movimiento también dentro del feminismo, sino que el plantear es, viejo, no, no somos inferiores, estamos en igualdad de condiciones, construyamos un mundo nuevo, ¿por qué no vamos a aceptar el que ya tienen construido? Básicamente eso desde unas visiones postmodernas, pero por supuesto dependerá del autor, autora, porque, y eso es lo interesante del feminismo, es que está escribiendo mucho, mucha diferencia entre las distintas visiones, lo que implica un enriquecimiento de la teoría constantemente, revisión, relectura de lo que las mismas autoras escriben. O sea, hay autoras que planteaban algo hace 5 años, ahora plantean algo, no voy a decir totalmente contrario, pero que cambia el foco y tiene que ver con esa escritura constante. Natalia me plantea si puede ser esta semana. Por supuesto, voy a hacerlo. Voy a hacer todos los esfuerzos para que sea esta semana. Javiera no quiere hacer el quinto trabajo, me plantea que apoya pensando en mi salud mental. Tienen que entregar 8 evaluaciones. Pero ustedes me pudieron entregar hace 2 semanas atrás la cuarta. Es que en 2 semanas teníamos que entregar 8 más, pero esa es la verdad. Como que... Oh. Ahí quienes nos queda el seminario. ¿Por qué el seminario? ¿Es uno en cuarto? Ah, no, me equivoco. Ya, pues supongo que... No, es que es un seminario de fisiología, no, no el seminario de grado. Es un seminario. Ya. ¿Qué pasó? Están adelantando. La universidad se cree en Sheldon, no sé. Pero sí, yo agradezco a Ana porque si no me hubiese encontrado con que no había revisado esa nota con anterioridad. O sea, no hubiese cerrado el promedio con 4 notas. No, pero con las mismas 5, pero probablemente al leer la evaluación número 5 ya cualquier amor, cariño, incluso deseo de que les vaya bien, se hubiese acabado y hubiese puesto uno a diestra y siniestra. No, fuera de broma. En general sus trabajos son bastante buenos y tienden a redactar muy bien, entonces es fácil leerlo. Así que eso también se agradece. ¿Por qué aparece un emoticón acá? ¿Para cuándo la convivencia? Yo creo que así como vamos,
Yo creo que más o menos para tercer año, cuando estén en sistematización. Piensa que sus compañeros de segundo del año pasado, yo no los voy a ver nunca en vivo y en directo. Le hice clase y les voy a hacer clase este segundo semestre y no los voy a ver. Sí, yo hago, bueno, suponiendo que no me despiden, no choco, no me muero, no me voy al extranjero, ni cualquiera de esas cosas. En general, hago la asignatura de sistematización e investigación acción participativa de tercer año. Ah, ya, pues de aquí el próximo año, además que volvemos, así que Esperemos. Así que ahí, la ahí convivencia. me pongo con un par de pistas. Llevo una vegetariana también. Ojalá no haya nueva cepa ni nada de eso. Exactamente, va a ser. Esperemos que sea una hasta pronto, no lo sé. Pero si se mantienen las condiciones actuales, sería el próximo año, nos veríamos en el segundo semestre. Así, eso. No sé, aprovechen preguntas, consultas. A ver, Gabriela, ya, mira, cuando me planteo la construcción de realidad del psicoanálisis, recuerden que el psicoanálisis no cuestiona que exista la realidad, no se construye, la realidad está. El tema es que como ser humano, si yo viviera la realidad desde mi ello animal, andaría matando gente, violando mujeres, robando cosas, sería el peor ser humano de la humanidad. Bueno, en verdad todos seríamos el peor ser humano de la humanidad y todos nos andaríamos matando mutuamente y sería la ley del más fuerte. Por tanto, esa parte animal está, por así decirlo, constreñida por normas sociales que uno internaliza a partir del super yo, y el yo consciente ve esas dos luchas. Por tanto, la realidad sale desde lo que nosotros somos capaces de ver, sentir nuestros sentidos, por así decirlo, proyectar a partir de la norma causa-efecto de la cientificidad clásica. Y aquí la realidad tiene un proceso de descubrimiento y asimismo de ocultamiento a partir de nuestros propios conflictos personales. El inconsciente es real para el psicoanálisis. El inconsciente está detrás de los actos que hacemos, que de repente no nos podemos explicar, de, de todos esos sentimientos perversos que uno tiene, para los psicoanalistas por lo menos. Entonces existe y afecta a la realidad, como la sociedad también es parte de ese proceso. Las normas sociales, las normas familiares, los usos sociales que existen. Por ahí va la respuesta y esperarte aclarar un poquito más, Gabriela. Sí, profe, gracias. Un gato con galleta. Las pantallas más entretenidas. O sea, entiendo las de anime, pero casi todos ustedes tienen un gato. Yo tengo dos gatos, pero no los tengo de fondo de pantalla. Un gato con pijama y galletas. Claramente Freud se haría un festín con esa interpretación de un gato con pijama y galletas. ¿Qué significa eso? ¿Los representan los gatos? ¿Por qué? Porque van al arenero. ¿Por qué las va a representar? Felipe.
Profesor, con respecto a la explicación que acaba de dar, ¿se asemejaría mucho a algo así como los Juegos del Hambre? Perdone si la respuesta es medio... No, mira, más que el juego del hambre, voy a dar una película muy vieja, quizá se parece más al Señor de las Moscas. Es una película de los 70. Yo no había nacido para esa película, pero es una película clásica y la parodian en un capítulo de Los Simpsons, así que probablemente así la hayan visto. Que es básicamente un grupo de niños que ha parado en una isla y poco a poco se van rompiendo todas las normas sociales y empieza a imponerse la ley del más fuerte. Capítulo de Los Simpsons en particular, en que el búho escolar se cae al agua, quedan puros todos los niños que aparecen, que van al curso de Bart y crean un monstruo, creen que Milhouse se comió toda la comida y lo quieren matar. Esa sería mucho más parecido. Hay una película, por si acaso, Los Simpsons, la mayoría de sus capítulos son homenaje a parte de la cultura popular y a grandes clásicos del cine o situaciones muy importantes en la cultura estadounidense. Entiendo, profesor. Gracias. Perfecto, Felipe. A ver, en la pregunta 1 de la evaluación dice, analice la situación actual del trabajo en Chile, entrega al menos 5 datos que fundamenten su análisis. Sí, o sea, cualquier dato. Por ejemplo, la Fundación Sol, de hecho, saca constantemente cuestiones en Facebook con los estudios que realiza. Techo para Chile tiene datos, pueden sacar de la ENCLA, que es la encuesta laboral que hay, que bueno, Piñera no hizo muchas de esas encuestas, pero hasta antes el gobierno de Piñera se hacían regularmente para ver el mundo del trabajo y ahí se sabía que la sindicalización en Chile no llega más allá del 5% en el sector privado. Si se quieren ir al otro extremo ideológico, está Libertad y Desarrollo, que plantea temas del mundo del trabajo. Hay informes del Banco Interamericano del Desarrollo en relación al trabajo y las nuevas habilidades del futuro necesarias, que probablemente muchos de los trabajos que plantea, básicamente, la gran parte de los trabajos actuales van a desaparecer y, por ejemplo, el programar va a ser una habilidad básica en el futuro. Y así tienen gráficos, ensayo. No es necesario que citen tipo APA. Yo, si hay algo que odio y que creo que le ha quitado la vida a las personas el formato APA, sí, no es necesario que me... Pero sí que muestren el gráfico y la fuente, algo así. Gracias por tanto. Ya van a tener que vivir con el formato APA para su tesis, así que creo que con eso les basta y les sobra. Preocupación para la Valentina del futuro. Mientras no venga una Valentina del futuro a decirte que reprobaste el seminario por no saber escribir en APA, está todo bien. No me dice reír a la gente. Y sí, te tengo fe, Valentín. Sé que vas a aprender el formato APA tarde o temprano. Ya. Aprovechen cualquier otra pregunta, consulta, porque después el mail no es tan rápido la respuesta. En general respondo o muy temprano o muy tarde, que son los momentos en que puedo revisar el mail con tranquilidad. Profe, yo como que todavía no entiendo la pregunta 1 del trabajo 5. ¿Es como a rasgos generales o A ver, no? Estoy perdida. no,
Analice la situación actual del trabajo en Chile. Voy a plantearlo de la siguiente manera. Si yo fuera académico de libertad y desarrollo, yo diría que el análisis del trabajo, vamos a ponernos en el pie de un catedrático de derecha, diría que está afectado por la sobrelegislación de derechos laborales, y pondría, qué sé yo, cuánto es la cantidad de legislación y derechos que tiene Chile en comparación a otros países con un dinamismo amplio en la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, de la misma manera en que yo digo, me voy y nadie me puede parar, de la misma manera te pueden despedir mañana y decir, te vas y te vas. Y es la forma en que se construye ese mercado laboral, y hay mucha gente que lo admira. Entonces, si me pusiera desde esa perspectiva, diría, le falta dinamismo, hay una sobreprotección, el aparato público está sobrerepresentado en el mundo laboral, no permitiendo el emprendimiento ni el espacio del surgimiento de empresas privadas, generando poca eficiencia en el trabajo, y ahí fácilmente podría poner un dato de que los chilenos somos poco productivos en cualquier ranking de trabajo realizado a nivel interamericano. Y así, al final, el análisis que tú hagas de el trabajo en Chile normalmente está muy influenciado desde la perspectiva teórica que uno lo vea. Desde otra perspectiva podría decir el mundo del trabajo está precarizado, la cantidad de trabajadores que son informales, la utilización de personas en vulnerabilidad, sean estos chilenos o extranjeros, para bajar el precio del trabajo, que una persona que trabaja jornada completa sigue viviendo en la línea de la pobreza, que la percepción de la línea de la pobreza solo está basada económicamente y no con elementos de calidad de vida, como plantea la Fundación Solo, Un Techo para Chile, o la FUSUPO, la Fundación de la Superación de la Pobreza. Entonces, ahí uno va construyendo y ahí va sacando los datos dependiendo de cómo creas que está el trabajo en Chile. Probablemente hayan algunos datos más universales, la poca ocupación juvenil en relación a la adulta, la falta de oportunidades de desarrollo laboral. Te van a ser terapeuta ocupacional. En general, los terapeutas ocupacionales tienen mucho trabajo, mucha demanda, pero muy poca demanda de jornada completa. Eso quiere decir, en general, que tienen que buscar trabajo en 2 o 3 partes para completar su jornada laboral completa, más allá de que tienen mucha demanda, pero en ningún lugar es de 44 horas. No, a ver, lo que planteé, a ver, voy a dar un ejemplo. En la pregunta 1, por ejemplo, si yo planteo, para diferenciarle la 2, a partir de lo que me plantea Javiera, es si yo planteo que la situación laboral es basada en la precariedad, mucho trabajo informal, que el trayecto de los trabajadores es largo para conseguir sueldos un poco mejores, que en Santiago en particular el transporte público en el Transantiago implica movilización de 2 a 3 horas para llegar a la casa o al lugar de trabajo, sumado dan 6. Entonces las personas bajan su calidad de vida, capacidad de pasar tiempo en el hogar. Esos son los datos. En la pregunta 2, el análisis tendría que ser, o sea, un ejemplo de cómo afecta esto. Básicamente Chile es uno de los países con mayor nivel de enfermedad de salud mental, y si tengo que viajar durante 6 horas para trabajar 8, no paso con mi familia, no es muy difícil explicar, o no tengo los descansos adecuados, tiempo para descansar, no es muy difícil explicar por qué la gente tiene, en ese sentido, tiene problemas de salud mental, o la gran cantidad de licencias laborales. O sea, fácilmente uno de los ejemplos de cómo impacta
la gran cantidad de trayectos, por poner un ejemplo, que sería el dato que darían en la pregunta número 1, sería la cantidad de enfermedades mentales, la rotación de trabajos de escaso pago o de sueldo mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta 1 ustedes dan el contexto y en la pregunta 2 dan los ejemplos específicos de cómo lo que dijeron en la pregunta 1 se materializa. No sé si ahí me expliqué de mejor manera, Javier. Melissa, perdón. Que Javiera me dijo que parecía que le estaba respondiendo a la pregunta 1, él le estaba respondiendo a la 2 y no a la 1. Ya, quedo tranquilo entonces, Melissa. Vi a Damaris levantando la mano. Sí, profe. Lo que pasa es que con mi grupo nosotros ya respondimos la 1 a la 5 y como que nosotros nos pusimos datos así, cifra o citamos página en concreto, entonces quería preguntarle si como poner como nosotros vemos cómo está el trabajo en Chile estaría malo, si no colocamos datos, ¿estaría malo? Es que no sé cómo ven el trabajo en Chile. Puedo estar de acuerdo cómo lo ven, pero claro, la idea es que haya alguien sin necesidad de citarlo en APA, ojo, no creo que haga nada, pero sí el trabajo como de justificar o más que justificar, lograr solidificar sus posiciones a partir de datos. Me da lo mismo si es una presentación que haga la Fundación Sole en Facebook. No estoy pidiendo un dato académico ni el último paper escrito por el Banco Interamericano del Desarrollo, ni lo que diga Magins, no sé, lo que pueda decir algún experto en trabajo. Pero sí que haya alguna respuesta. Qué sé yo, si ustedes ven que el trabajo en Chile está precarizado, Damaris, te aseguro que pon Chile trabajo precarizado datos y te van a aparecer 25 fuentes. Ah, ya, profe. Gracias. Sí. Aquí me están haciendo la hora, el signo de la hora en la casa. Me están esperando con almuerzo, así que no me puedo negar a eso. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Gracias, Javiera. No te preocupes. O sea, la idea de cuando uno es profe que intentar explicar lo máximo posible, Pablo. A veces resulta, a veces no. Agradezco la cantidad de corazones que aparecen ahí. Así que, nada, fue un gusto. Participaban en clase, lo que facilita mucho mi trabajo. También agradezco que se dieran el tiempo de ver los PowerPoint, los videos. Como digo, es mucho más fácil hacer una clase cuando parte de los estudiantes, por lo menos, están viendo y revisando constantemente el material, porque así se hace mucho más interactivo que el solo mandar video. Así que se lo agradezco. Espero que les haya servido la asignatura e intentaré evaluar con cariño. No sé si después de 2 o 3 días leyendo trabajo va a haber mucho cariño, pero hará el mayor esfuerzo posible. Así que eso, fue un gusto. Espero verlo el próximo año en tercero. O a lo mejor alguno de ustedes dirá, ojalá que no pase eso, pero bueno. Misericordia, no sean tan exagerados. Si a nadie le ha ido mal en ninguna evaluación.
Espero que tanto pedido de misericordia no sea con la calidad de trabajo que me voy a encontrar. Te están poniendo el parche ante la herida. Se pelea hasta la última décima. No sean exagerados. Exagerado. Evitar la competencia, recuerden, están deconstruyéndose desde una perspectiva decolonialista y desde el sur, entonces la idea de la competencia como forma de construcción y de mejora profesional es algo implantado desde el colonialismo europeo, no desde acá. No, le agradezco, un placer y espero que nos podamos ver presencialmente el próximo año. Así que ojalá que sea un hasta pronto. Cuídense. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe, profe. cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Que tenga un muy buen día, profesor. Gracias. Aprovecho. Chao, profe. Que esté- Gracias por prender las cámaras, sí los pude conocer a la mayoría.